sí que hay pagos que nos sigue reclamando la SGAE. Y luego, por otro lado, el tema es que directamente es que no se ha comunicado los actos que habían, ¿no? Tú tienes una obligación de comunicar a la SGAE. Estamos más de acuerdo en que la SGAE tenga que cobrar o no, cobre mucho o poco, pero realmente hay otros mecanismos para denunciar eso, pero la ley es la ley y tú estás obligado a transmitirle a la SGAE que es lo que estás haciendo y que tienes que pagar, ¿no? Entonces es lo que nos ha venido haciendo. Puede que la SGAE no nos lo reclame o puede ser que sí. De hecho, algunas veces nos lo está, o sea, en algunos casos nos lo ha reclamado. Entonces ahora mi idea es hablar con la SGAE, firmar un convenio, que es mucho más fácil tener un convenio, y luego pues he estado hablando ya con las técnicos de cultura para que haya una persona encargada de hacer esas comunicaciones con la SGAE.